Bienvenidos a una nueva clase de Farmacología 3, donde hoy nos toca ver farmacología del sistema digestivo. Los contenidos de esta clase están relacionados con fármacos procinéticos, anticinéticos, antieméticos, emetizantes, antidiarreicos y fármacos para el estreñimiento. La función gastrointestinal se va a caracterizar por un elevado grado de autonomía, aunque recibe la influencia del sistema nervioso autónomo, presenta características muy especiales que la separan claramente de la regulación en otros órganos. Específicamente, existe un sistema nervioso entérico virtualmente independiente del control nervioso central, que controla la motilidad, las secreciones exócrinas y endocrinas, la microcirculación del tubo digestivo e interviene en la regulación de sus procesos inmunológicos e inflamatorios. Hablando de fármacos procinéticos, podemos decir que estos fármacos son capaces de mejorar el tránsito del bolo alimenticio a través del tubo digestivo, lo que va a aumentar la motilidad y mejorar la coordinación motora a nivel intestinal, gastrointestinal. Las aplicaciones terapéuticas de estos fármacos son reflujo gastroesofágico, estreñimiento asociado al síndrome del intestino irritable, ¿sí? Que es un trastorno que genera dolor abdominal, cólicos, cambios en las deposiciones y otros síntomas, y algunas veces ocurre después de una infección intestinal. También se utilizan en procesos de pseudoobstrucción intestinal. Entre estos fármacos podemos nombrar las benzamidas, los antidopaminérgicos y los agonistas colinérgicos. Si seguimos hablando de los fármacos procinéticos, como dijimos antes, tenemos tres grupos que vamos a nombrar: benzaminas, antidopaminérgicos y agonistas colinérgicos. Si hablamos de las benzaminas, vamos a nombrar a la cisaprida y metoclopramida. Si hablamos de los antidopaminérgicos, tenemos la domperidona. Y dentro de los agonistas colinérgicos vamos a tener agentes de acción directa y agentes de acción indirecta, que van a actuar inhibiendo a la colinesterasa. Los fármacos que vamos a ver son los fármacos anticinéticos. Estamos hablando de fármacos inhibidores de la discinesia esofágica o fármacos antagonistas colinérgicos y espasmolíticos. Los inhibidores de la discinesia esofágica, vamos a traducir qué es discinesia esofágica, ¿sí? La discinesia esofágica es un dolor en el tórax que necesita debe diferenciarse del dolor de origen cardíaco, donde se aprecia un incremento en la intensidad o en la duración de las contracciones esofágicas. En este cuadro hipercinético o discinético, es decir, en el aumento o en la alteración, ¿sí?, de la duración, por ejemplo, de la contracción esofágica, se va a presentar una perturbación, a veces de carácter muy serio, en el paso del alimento hacia el estómago, desde el esófago hacia el estómago, ¿sí? El tercer grupo que vamos a ver son los fármacos antieméticos, bloqueantes de receptores 5-HT3, esteroides, corticales y benzodiazepinas, y bloqueantes de receptores D2. Vamos a recordar que los receptores 5-HT3 reciben ligandos relacionados con la serotonina y los receptores D2 con la dopamina, ¿sí? Estos fármacos antieméticos, ¿sí?, van a ser aquellos fármacos que frenen, ¿sí?, que disminuyan o bloqueen las náuseas y los vómitos.
pero para eso debemos saber qué es el vómito, ¿sí? Es un acto complejo, ¿sí? Un proceso complejo de naturaleza, preferentemente refleja, en el que van a intervenir varios componentes, como la actividad de los músculos respiratorios, que al contraerse originan cambios de presiones abdominales y torácicas, la actividad del tracto gastrointestinal, la actividad vegetativa, que con frecuencia se acompaña de sudoración, salivación, vasoconstricción cutánea, dilatación popular, hiposecreción y cambios en la frecuencia cardíaca. Es decir, que estos fármacos que frenen o bloqueen las náuseas o el vómito deben actuar sobre todos estos procesos que se llevan a cabo en este acto. Dentro de los fármacos emetizantes vamos a encontrar a la apomorfina y la IPK-K1. Estos fármacos emetizantes, al contrario, a contraposición de los fármacos antieméticos, van a ser fármacos que como función principal, como acción principal, su acción principal va a ser provocar el vómito y se van a utilizar principalmente en la expulsión de sustancias tóxicas que hayan sido ingeridas por el paciente de manera casual o voluntaria. Dentro del grupo de fármacos antidiarreicos, vamos a tener a los fármacos modificadores del transporte electrolítico, inhibidores de la motilidad gastrointestinal, antibacterianos específicos y absorbentes y astringentes. Al contrario, ¿sí? De los fármacos antidiarreicos, de la terapia antidiarreica, vamos a tener la terapéutica del estreñimiento, que debe dirigirse a regular y facilitar la defecación, el tránsito intestinal. Y los fármacos utilizados en el tratamiento del estreñimiento se denominan laxantes. Al estimular el peristaltismo, que es el movimiento de los intestinos, de grandes segmentos del intestino delgado y o grueso, favorecen ¿sí? La defecación. Dentro de los fármacos para el estreñimiento tenemos sustancias incrementadoras de la masa intestinal, agentes suavizantes o lubricantes del contenido fecal, agentes osmóticos, laxantes osmóticos, sustancias estimulantes de la mucosa intestinal, fármacos que contrarrestan la acción de otros fármacos responsables de un estreñimiento iatrogénico. Ahora sí, terminó la clase, pero antes de festejar, van a tener que realizar una actividad que van a encontrar el link para la misma en, tanto en Miel como en Teams. Ese link los dirigirá a Paddle y en Paddle van a ver un muro con conceptos que van a ir completando entre todos para en general hacer una especie de resumen. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos la próxima, chicos.